Ahora están viendo ustedes el apunte, ¿cierto? De el profesor Félix Fernández, que es de, fíjense, de la Universidad Tecnológica Nacional de Mendoza. Es del año 1998 y vamos a ver justamente el tema que es el triángulo de Oswald, uno de los diagramas que se puede analizar los gases producto de la combustión y por ende la combustión hacia qué dirección está dirigiéndose. Recuerden que ya habíamos visto la clasificación de las distintas tipos de combustiones, perfecta, imperfecta, completa e incompleta. Entonces, a través del análisis de los gases de producto de la combustión, se puede llegar a una conclusión hacia donde lo podemos clasificar. Uno de la metodología es a través del triángulo de Oswald, que es la interpretación de lo que habíamos visto, los aparatos de Orsat y el aparato electroelectrónico, en el cual veíamos algunas de las propiedades de los gases, como por ejemplo la conductividad térmica, para poder determinar qué gases tienen el producto de la combustión. Habíamos dicho que una combustión completa y perfecta debería de tener dióxido de carbono y agua, ¿verdad? Pero antes necesitamos definir lo que se le da a llamar exceso de aire y factor de aire, ¿sí? Eso lo vamos a ver también en el transcurso de la clase. Una combustión que es completa y perfecta la podemos determinar, o se puede determinar a través de los aparatos analizadores de estos gases, ya sea el de Orsat o los electrónicos, que, como les dije, a través de una propiedad, como puede ser la conductividad térmica de los gases, nos permite la variación en un puente Winton de la corriente. Esa variación de corriente nosotros lo hacemos equivalente al porcentaje de dióxido a través de una escala que se mide en proporcionalidad. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver que cada combustible necesariamente necesitamos, como lo están viendo ustedes, la composición exacta. ¿Cuánto tiene de carbono? ¿Cuánto tiene de oxígeno? Si tiene. ¿Cuánto tiene de azufre? El hidrógeno disponible, que ya habíamos definido cuál era el hidrógeno disponible. Y la cantidad en peso, es decir, que siempre que nosotros colocamos en un aparato de Orsat, tenemos que definir qué muestra, qué cantidad de muestra, y esa cantidad en peso que tenga de algún otro elemento que puedan quedar como cenizas, ¿sí? Bien, algunos combustibles presentan oxígeno, como el caso del alcohol, como el caso de los éteres, el éter de petróleo, por ejemplo, y se le debe restar en su proporción O sobre 8. Pregunto, ¿por qué O sobre 8? Ya lo expliqué en la clase pasada. Porque por cada molécula de hidrógeno que Ujú. actúa, nosotros vamos a tener esa proporción de oxígeno. Bien, pero te corrijo, no es molécula, es en peso. Vos deberías decir Bien. que por cada kilo de hidrógeno necesito 8 de oxígeno para formar 9 de agua. ¿Te acuerdas? Entonces, si yo tengo 8 kilos, no es que esté mezclando electrones o elementos del oxígeno con hidrógeno. No, esto es una cantidad en kilos. Kilo de hidrógeno total va a ser menos los kilos que reaccionan por kilo de oxígeno dividido en 8, me llevo la proporción de hidrógeno. Con respecto al total que tiene, es lo que va a quedar disponible. ¿Mm? ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Quiere decir que están leyendo, eso me alegra. También vamos a encontrar una cantidad de nitrógeno que generalmente suele ser la proporción que lleva en el aire,
que está relacionado en volumen o en peso, que sabe ser el 79 o el 77% respectivamente, ¿cierto? Esa misma cantidad para este tipo de análisis consideramos que es la que sale. ¿Por qué? Porque el nitrógeno necesita, aparte de un catalizador, presiones y temperatura adecuada para transformarse en los óxidos respectivos, el nitroso o el nítrico, ¿cierto? Óxidos, ¿no? Entonces, consideramos que el nitrógeno, como entra, es lo que sale en los productos de la combustión cuando está incorporándose como aire, ¿no? Los combustibles, mejor dicho, los hidrocarburos nuestros, tienen una proporción de azufre considerable, por lo tanto lo debemos tener en cuenta. Para eso también está constituyéndose como elemento principal en la molécula del hidrocarburo, que en este caso lo consideramos como parte de la combustión. Vamos a la combustión completa. Vamos a hacer un cálculo de la cantidad de oxígeno libre, que la llamamos como Q minúscula, en porcentaje. Entonces, para ello, fíjense lo que dice, cálculo del oxígeno libre. ¿Qué sería el oxígeno libre? El oxígeno que nos reacciona en la combustión. Perfecto, el que queda como diferencia, es decir, entra un exceso, por eso ya vamos a definir lo que es exceso, va a combustionar el teórico o estequiométrico y su diferencia es lo que va a quedar como combustible, como oxígeno libre. ¿Mm? Vamos a ver cómo se calcula. Para ello nosotros tenemos que hacer primero la combustión completa del carbono, cada uno de los elementos, como habíamos visto en el análisis de Orser, hace justamente lo mismo, el análisis elemental de combustión por cada mol. En este caso el primero que intervendría sería el carbono por la cantidad que casi siempre interviene con respecto al hidrógeno, ¿verdad? Porque ustedes saben que un hidrocarburo es el combustible por excelencia, ya sea líquido o gaseoso, ¿verdad? Que se obtiene en el gas natural o el petróleo por su destilación. Vamos a ver que el carbono con el oxígeno me da dióxido de carbono más calor, porque es una combustión y en realidad es una oxidación, por eso llamamos que es oxidación, una combinación con el oxígeno y que es de tipo exotérmico, es decir, que nos da calor. Ese calor es el que nosotros aprovechamos en la máquina térmica. Por lo tanto, vamos a hacer el estudio primero por cada elemento que participa en peso. Como saben ustedes, el peso de un átomo de carbono es 12, el peso de un átomo de oxígeno es 16, pero como lo tengo en forma molecular, que es lo que verdaderamente se presenta en la naturaleza, es 32. Por lo tanto, obtengo 44 kilos de dióxido. Entonces, quiere decir que a nivel molar, un mol de carbono más un mol de oxígeno me va a dar un mol de dióxido. No necesariamente en volumen siempre va a dar un mol, ya van a ver ustedes, ¿no? Bueno, en este caso sí. Entonces, recordando lo que ya habíamos visto y por Avogadro, que a temperatura y presiones normales, un mol ocupa 22,4 litros y tiene ¿cuántas moles de molécula? 6,0402 El número de Avogadro. Y por 10 a la bueno, 23. muy bien. Estamos afilados y así me gusta. Vamos a ir rápido. Es decir, que ocupa un mol 22,4 litros y ese mol tiene 6,02 por 10 a la -23 moles de moléculas, es decir, moléculas chocando en ese volumen, ¿sí? Aleatoriamente en movimiento bromeado. ¿No es a la 23, profe? 10 a la, si no es 0, tenés razón. Ah, bien, A la positiva, sí, son claro. 23. Perfecto. Muy bien. Me hace falta un café, che. Hoy tuve un día terrible. Bueno, vamos todavía. Entonces, tener 12 kilos de carbono, que representan un mol, van a ocupar los 22,4 metros cúbicos, porque litro lo expresamos como metro cúbico. También eso me olvidé de decirlo, ¿no? Bien. Porque multiplico y divido por 1000 y queda exactamente lo mismo, ¿sí?
No perdamos tiempo en eso, porque el sistema internacional ya lo van a ver bien en la práctica. Entonces, quedamos que 12 kilos de carbono van a ocupar esos 22,4 metros cúbicos. Entonces, ¿cuánto me ocupará un kilo? Porque nosotros vamos a hacer el estudio por cada kilo. ¿Por qué? Porque el estudio que hacíamos desde el poder calorífico lo veíamos por kilo, ¿se acuerdan? Para luego referirlo por kilo de combustible también. Entonces, un kilo, haciendo la regla de 3 simple, de 22,4 dividido en 12, me da 1,866 en volumen por cada kilo. ¿Qué quiere decir esto? Que un kilo de carbono me da 1,866 metros cúbicos, casi 1,9, fíjense, o mejor dicho, un kilo de carbono necesita 1,866 metros cúbicos de oxígeno para dar 44 kilos de dióxido o un mol de dióxido, como quieran ustedes expresar. Eso depende cómo quieran ustedes expresar. Bien, pero eso es por Profe, ¿puede kilo. volver ahí? ¿A dónde? Dígame a dónde. ¿Quién no entiende? Usted dice que necesitamos 1,866 metros cúbicos de oxígeno. Por cada kilo de combustible. Claro, y ahí arriba, ¿qué dijo? Para formar, ¿de dónde sacábamos esta relación? En la combustión para formar dióxido de carbono. ¿Por qué necesita 1,866? Para que combustione y dar dióxido de carbono, que son 44 kilos de dióxido. ¿Mm? Porque también me puede dar monóxido, que es una combustión incompleta, pero no va a necesitar una combustión completa y perfecta, aunque volumétricamente dé igual, es un fenómeno del carbono, ya vamos a ver. Es decir que por cada kilo de carbono, yo necesito 1,86 metros cúbicos de oxígeno por cada kilo de carbono. No me está diciendo nada con respecto al combustible, porque yo necesito multiplicarlo por la cantidad que ese combustible habíamos determinado que tiene, que es la composición primaria que habíamos determinado para el estudio del combustible. Es decir, C cantidad en qué? De kilos de carbono por cada kilo de combustible. Entonces, haciendo la relación, yo debería multiplicarlo. Fíjense que acá yo tengo metros cúbicos de oxígeno por kilo de carbono. Pero si yo lo multiplico kilogramos de carbono por cada kilo de combustible, me queda, sería la unidad de C minúscula. Y es metro cúbico de oxígeno por kilo es la relación que acabamos de sacar de C. Al multiplicarlo y simplificar me queda cuántos metros cúbicos necesita de oxígeno por cada kilo de combustible. ¿Me van siguiendo? Quiere decir entonces que C cantidades establecidas, determinadas y medidas de carbono en esa molécula de combustible va a necesitar 1,66 por C metros cúbicos de oxígeno por cada kilo de combustible. Es una cantidad exacta en función de la cantidad de carbono que se midió que tiene ese combustible. Punto y aparte. Vamos al hidrógeno. El que no entendió que pegue el grito, porque si se queda, se va a quedar en el andén viendo cómo pasa el tren. Bueno. Combustión del hidrógeno. El hidrógeno lo mismo. Ustedes saben que necesita, bueno, acá está borrado en mi apunte, lamentablemente, pero dice que son 2 moles en forma diatómica, como se presenta en la naturaleza. También con el oxígeno me va a dar 2 de agua más calor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son 4 kilos. ¿Por qué? Porque el kilo por kilo de hidrógeno, saben ustedes que pesa 1, ¿verdad? Un peso molecular del hidrógeno. Como estoy introduciendo 2, quiere decir 2 moles, ¿cierto? Tanto el peso por mol. Estoy introduciendo 4 kilos de hidrógeno. También sigo con la proporción
teórica de 32, porque es molecularmente la presencia del oxígeno, me va a dar 36 kilogramos de agua. En forma volumétrica, 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, y fíjense, me da 2 moles de agua. No me da 3, porque acá ustedes dirían, bueno, volumétricamente, 2 más 1, 3. No, señor, ¿por qué? ¿Por qué? Por la red. Porque el A ver, oxígeno. ¿Por el oxígeno, profe? El tipo de Por cada reacción. de oxígeno se necesitan 2 de hidrógeno. exactamente, es decir, que ocuparía medio de oxígeno. Es decir, un átomo de oxígeno te lleva 2 de hidrógeno. Por eso dice H2O. Cada 2 partes de oxígeno captan 1. Por eso lleva. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, volumétricamente me va a formar 2 moles de agua. Bien. Haciendo la misma proporción recién en peso, digo que 4 kilos de hidrógeno, que representan 1 mol, van a ocupar los 22,4 litros, porque todo mol en las mismas condiciones de presión y temperatura ocuparían el mismo volumen. Entonces, 1 kilo, ¿qué volumen ocuparía? Y los 22,4 dividido en 4, que representan 5,55. ¿Qué sería esto? La cantidad en metros cúbicos de oxígeno que necesitarían por el hidrógeno total que está representado en el combustible. Y ahí vamos otra vez. El hidrógeno total no es lo mismo que el hidrógeno disponible, por eso acá le pone H1, que yo le llamo hidrógeno disponible. Bueno, yo no, ahí dice don Félix también, a pesar de que somos tocayos, pero él es Fernández y yo Argañara, ¿no? Somos vascos de distintas secciones, si no me mata mi abuelo. Bueno, ahí tenemos H1 por 5,51, H1 metro cúbico de oxígeno por kilo de hidrógeno, pero yo tengo que colocar la cantidad de kilos de hidrógeno por cada kilo de combustible, que sería el hidrógeno disponible, que viene de la proporción del total menos O sobre 8. Perfecto. Me queda metro cúbico de oxígeno por kilogramo de combustible. Fíjense cómo, al haber hecho el estudio en hidrógeno, en unidades dimensionalmente es homogéneo a la otra, acá está, a la otra cantidad que obtuvimos, que también está representado por metro cúbico de oxígeno por kilo de combustible. Quiere decir que los puedo sumar, ¿verdad? ¿O no? No se me duerma. Porque, o sea, a pesar de tener las mismas unidades, ¿por qué lo suma, profe? Y porque estoy buscando... Si uno es hidrógeno y el otro es oxígeno. Ah, qué pregunta de examen que hiciste vos. ¿Es hidrógeno y es oxígeno? ¿O es aire? El volumen. Bueno, estamos en lo mismo. Suponte que sea aire. ¿Es distinto o es lo mismo? Si estamos llevándolo de acuerdo a la ley de Avogadro y de acuerdo a la ley de los volúmenes, a que sea homogéneo. Estamos hablando de metro cúbico de oxígeno y kilos de combustible. Es decir, que estamos hablando homogéneamente en las mismas unidades, a pesar de que hacemos el análisis por elemento del combustible. Cuando nosotros multiplicamos por la cantidad que nosotros estudiamos que el combustible tiene, por eso es importantísimo hacer en ORSAT, como les dije, la proporción de elementos que intervienen. Fíjense que acá no dice nada de agua, porque el combustible está seco. Antes de hacer los análisis de ORSAT, o los otros análisis electroelectrónicos, lo tengo que secar el combustible. Entonces me va a dar la proporción o la cantidad exacta de los gases producto de la combustión. Perfecto. Eso por un lado. Pero antes tengo que conocer la proporción de los elementos constitutivos que tiene el combustible. Tengo que saber exactamente cuánto de carbono tiene, cuánto de oxígeno tiene. Hay algunos petróleos que llevan óxidos de nitroso, ¿verdad? Profe. También tengo, sí, dígame. No sé si lo dijo antes, pero ¿cómo seca un combustible? ¿Cómo? ¿Cómo seca un combustible? Bueno, por ejemplo, si es carbón vegetal, lo pongo en estufa.
Si es ¿Y uno carbón que sea mineral líquido? también. Si es nafta, por ejemplo, lo hago pasar a través de una columna cromatográfica en el que se le presenta como elemento de adsorción con D aquellos que tienen afinidad por el agua, retienen la molécula de agua y como no tiene afinidad con el combustible pasa. Entonces se va secando y va extrayendo el agua, ¿no? ¿Por capilaridad sería eso, profe? No, 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 capilaridad es otra cosa. Capilaridad es, por ejemplo, cuando tienen muy finitos los tubos y en lugar de bajar el agua sube. Eso es capilaridad, sube en lugar de bajar el agua. Fíjense que es cómo se produce la desecación de los suelos en zonas salinas como nosotros, que lo hace a través de capilaridad. Porque es tan pequeñísimos los tubitos que se forman de arcilla y limo de nuestra tierra, que la fuerza de la gravedad es menor que la fuerza de capilaridad y hace que el agua ascienda y se vaya secando los estratos inferiores del suelo. Eso es capilaridad. Esto es absorción con D. Es un fenómeno físico-químico superficial en el que hay algunas sustancias como pueden ser determinadas resinas, ya no estamos yendo del tema, no vuelvo más. Esas resinas tienen una afinidad porosa por el agua y no por moléculas más grandes como pueden ser los hidrocarburos, que es el combustible. Entonces capta el agua que pueda llegar. Ojo, la humedad no es que esté formando parte de la molécula del combustible, como el alcohol. La humedad es una molécula de agua que está en difusión, otro concepto físico-químico, en el combustible. Es decir, hay pequeñísimas moléculas de agua dando vueltas. Y esta resina sintética, la afinidad con el agua, hace que la absorba con D. Es un fenómeno superficial de absorción. Yo la hago pasar a través de estas zeolitas, se llaman estas resinas sintéticas de ferrita, a través de ella el combustible, que es un tipo filtro, le llaman filtro, pero en realidad es un deshidratante, y lo puede hacer de forma físico-química. También están reactivos, como puede ser el pergamanato de potasio, que también tiene afinidad con el agua, capta el agua y deja libre al combustible del agua, ¿no? Bueno, son distintas técnicas, pero así se secan. Y los gases también puede ser por fenómenos de superficie o por fenómenos físico-químicos, depende de cómo quiera y el dinero que tengan para hacerlo, ¿no? Porque son distintos elementos. Uno se llama cromatografía por absorción y el otro sería a través de un compuesto químico que puede ser el pergamanato de potasio, que es muy ávido de agua, ¿no? No sé si salve su duda. No lo vayan Sí, a secar poniéndolo en la cocina porque van a quedar como el coyote los pelos, ¿no? sí, profe, no era capilaridad, lo que le quería decir era algo parecido al proceso de ósmosis que se decía No, cuando, ósmosis es otra cosa. Ósmosis es, cuando se ponía ósmosis la es, esponja, esa que determina la concentración, algo de no, eso. no, No sé. ósmosis, está la ósmosis y la ósmosis inversa. La ósmosis es cuando el agua intenta entrar de zonas diluidas a zonas concentradas para equilibrar la concentración a través de una capa o de una película, y de esa manera existe la fuerza osmótica, ¿no? Y en la naturaleza se trata de equilibrar, pero luego está la inversa que se lo hace a través de presión y se puede obtener agua pura de zonas muy salinas a través de la ósmosis inversa. Bueno, son conceptos totalmente distintos, no me lleven por otros temas que no vamos a terminar más, ¿ah? Lo importante es que tiene que ser un combustible seco, que tengan los elementos constitutivos propios del combustible, en este caso un hidrocarburo, que puede llegar a ser también un alcohol, ¿por qué no? Por eso lo pone como hidrógeno disponible. Entonces, el oxígeno mínimo, o también llamado oxígeno estequiométrico o teórico en alguna bibliografía, va a ser la suma. ¿Por qué la suma? Porque estoy sumando metros cúbicos que cada elemento requiere. No estoy sumando carbono e hidrógeno disponible. Estoy sumando metros cúbicos de oxígeno que calculé que el elemento carbono presente en el hidrocarburo necesita, como en este caso, más la cantidad de oxígeno que requiere el elemento hidrógeno presente en el combustible para que me dé la cantidad mínima de acuerdo a la proporción centesimal de cada uno de ellos que interviene. Por eso tengo metro cúbico de oxígeno por cada kilo de combustible.
que sería 1.866 de C, siendo C la cantidad que interviene de carbono en el combustible, y 5.5 de hidrógeno, que necesita esa cantidad de, valga la redundancia, de hidrógeno disponible en el combustible. La cantidad de oxígeno real no es la que teóricamente entra, porque deberíamos tener un equipo muy sofisticado y con una tecnología muy adecuada para dar exactamente cuántos moles de oxígeno necesita por mol de combustible. Entonces entra una cantidad que nosotros le damos en llamar exceso, porque no queremos asegurar que verdaderamente tenga una combustión completa y perfecta. Ese exceso se define como la cantidad real de aire que ingresa a través de los inyectores, a través del carburador, a través de las clapetas, de los elementos que necesitemos tener en una cámara de combustión para realizar la combustión completa y perfecta, ¿verdad? Dividido en la cantidad teórica del aire. Lógicamente, cuando exactamente entra la cantidad teórica y estequiométrica que necesitemos, E vale ¿cuánto? 1. 1. Y de allí E puede tener un valor de 0 a infinito, o puede tener de 0 a menos infinito. Quiere decir que puedo tener en exceso o puedo tener en defecto. Su inversa, 1 sobre E, es eta, o etan, como es etan, ¿no? Que sería el factor de aire. Se le da en llamar y se define, por lo tanto, el factor de aire. Prácticamente, ¿para qué sirve el factor de aire, profe? Y bueno, volvamos a la definición. Mira, si es la inversa de la Sí. cantidad de aire teórica con respecto a la real. Estás invirtiendo esto. Y es lo que teóricamente tú necesitas con respecto al real. Y E sería lo que verdaderamente está entrando con respecto a la teórica. Mira vos Sí. qué distinto. ¿Cuál Y es en lo que las tú necesitas? máquinas, Sí. en las máquinas, ¿qué es? O sea, ¿qué ¿Qué es información lo nos que dan? más ¿El se utiliza? factor o el exceso? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál les sirve más? El factor de aire. Claro, pero ¿cuál puedes medir más fácil? Ah, el El exceso. exceso. Ah, es Exceso. decir, claro, yo puedo medir más fácilmente lo que ingresa y lo invierto y ya tengo lo que necesito. Mira qué Claro. fácil. Así de simple. ¿El resto está durmiendo? ¿Me va entendiendo? ¿O me puso la figurita y se fue? ¿Estamos todos? Estamos. Sí, 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 profe. profe. Estamos Sí, todos. profe. Bueno, así me gusta, así no parecen las clases, sesiones espiritistas, ¿viste? Sí, 2 golpecitos, no, un golpecito, no, quiero que me digan, me pregunten. Bueno, fíjense ustedes, entonces, tratando de llevar a la definición, acá ya hicieron un tranco adelante, pero si ustedes colocan como debería ser la definición, fíjense, oxígeno, etan, oxígeno mínimo, con respecto, el mínimo le llama al teórico, ¿sí? Y el real, bueno, lógicamente el real. Y acá ya lo está despejando el oxígeno real. ¿Por qué? Porque la pregunta del tema era cuánto oxígeno libre tenía. Por lo tanto, yo tengo que saber cuánto entra realmente. Miren qué importante conocer el factor de aire. Ahora, ¿y por qué factor de aire y no factor de oxígeno? Porque usted no puede, o sea, va a ser muy costoso una máquina que solo le introduzca oxígeno. Y Siempre está le va a introducir introduciendo aire. aire. Muy bien, así me gusta. Bien, entonces ya sé la cantidad de oxígeno real, que es el oxígeno mínimo multiplicado por la inversa de eta, que es E. E lo puedo medir Profe, fácilmente. Sí, con respecto a eso, ¿qué es lo caro de separar perdón, el ¿qué quiere oxígeno? separar? El oxígeno. No entiendo. O ¿Vos sea, querés? separar el oxígeno del aire, Ajá. ¿qué es lo caro en ese Y proceso? el método Linde. Para separarlo vos tendrías que, Claro, o sea, eso no sé, por eso le claro, pregunto cómo se vos separa y claro, qué es lo lo caro. que,
lo que se hace es transformarlo en líquido al aire y luego por distintas flash de evaporación, como se evaporan a distintas presiones, se va a evaporar por un lado el oxígeno y por otro lado el nitrógeno. Tecnológicamente sería una gran cantidad de elementos en cadena, que sería el enfriamiento en cascada, y luego le da por el fenómeno de Joule-Thomson el toque final para poder transformar el aire líquido. Y luego el aire líquido lo llevo a cámaras de vacío de distintas presiones para que en flash vaya evaporándose el gas que tú quieres sacar, oxígeno o nitrógeno. De ahí se obtiene el nitrógeno o el oxígeno líquido. ¿Se entiende? Profe, ¿y la cantidad de aire que se determina por un cierto lugar, eso es por tabla, dependiendo de la altura de donde se encuentre el... Claro, el enrarecimiento del aire que le llaman. Sí, señor. Porque a medida que avanza en la biosfera, sería la parte de la atmósfera que puede tener oxígeno y por ende da vida, disminuye el oxígeno hasta tal punto que en la estratosfera no hay. Es decir, que no me acuerdo realmente. Hoy me están poniendo a prueba. Encima que estoy cansado, quieren que les saque datos de todos lados. No me acuerdo, cada 100 metros bajaba la temperatura 6 grados y no me acuerdo en qué proporción que oxígeno disminuía. Pero a medida que va subiendo en altura, es por eso la puna, por eso dicen que se apunan los motores. De ahí viene la turbo sobrecompresión que permite que no se apunen porque le introduzco aire a presión, ¿sí? Pero a medida que va ascendiendo, te lo debo el dato, ya lo voy a buscar, cuánto de oxígeno va perdiendo por cada 1000 metros que ascendemos, ¿sí? Pero sí, Profe. sí. ¿Y la humedad del aire? No, la humedad depende, ya en climatología te va a decir, de las corrientes de viento, ¿no? Corriente superficial, corriente superior, los chorros de aire, qué tan lejos estás del océano. Por Claro, eso pero acá, en este caso, nosotros ¿qué estamos pasa? analizando con aire. Sí. Ah, eh, no, lógico, lo y, tengo que secar también, sí. No, desde ah, luego. El aire lo tengo que hacer pasar también por esta corriente de zeolita para retener en forma o química o física la humedad. Perfecto. No, no te entendí la pregunta, pero tienes toda la razón. No, se considera que el aire también es seco. Sí, sí, sí. Ya lo vamos a ver, eso está más adelante. Bien, sigamos. Pero eso de secar el aire sería, o sea, en un ambiente, o sea, de laboratorio, o sea, controlado, porque Es si vos... lógico, porque sí, sí, porque estos análisis los tienes que hacer en un laboratorio. Sí, 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 desde luego. Porque el triángulo de Oswald se hace una sola vez para cada combustible y ya te queda el triángulo conformado. Y tú vas a medir los gases producto de la combustión y vas a estar en un punto sabiendo que para tu presión, tu temperatura, tu humedad está en ese punto. ¿Mm? A eso quiero llegar. Sí, sí, perfecto, bueno. Ahí vamos. La cantidad entonces de oxígeno libre, fíjense que entra otro concepto, es el real que verdaderamente ingresa menos el mínimo teórico o estequiométrico. Y como habíamos definido que el real era el mínimo dividido, como recién habíamos obtenido, o por E, como les guste representarlo, fíjense que a nosotros nos conviene por el factor de aire, por el cálculo más que todo, ¿no? Porque estamos en condiciones de expresarlo por kilo de aire. Y nos conviene eta, ¿no? Pero también lo pueden expresar como exceso. Y como es la inversa, una vez obtenido uno, lo puedo obtener al otro, ¿verdad? Bueno, lo represento como tal. Quedan las dos ecuaciones, digo, los dos sumando de la ecuación en las mismas expresiones, lo cual puedo sacar factor común y miren cómo me queda el oxígeno libre. Pero todavía no me está diciendo nada. Yo necesito un porcentaje. Y como el título era porcentaje de aire libre, yo tengo que expresarlo en un término, en un baremo de comparación, en una escala de comparación que son realmente los gases producto de la combustión, ¿verdad? Y esos gases de producto de la combustión pueden justamente
permanecer en estado seco o húmedo. Y lo hacemos en condiciones de gases secos. ¿Por qué? Porque habíamos introducido combustible seco y aire seco. Por lo tanto, no habría humedad exterior, sino humedad propiamente de la combinación o de la combustión. Si ustedes ven, acá no lo está y háganse mentalmente un ejercicio, el porcentaje de esto va a ser la cantidad de oxígeno, acá ya está, como ustedes ya son de cuarto año de ingeniería, se supone que son una luz en matemática y álgebra, dice que un determinado porcentaje se calcula como el porcentaje de oxígeno dividido en el volumen de gases secos por 100. Entonces yo despejo el oxígeno libre de esa ecuación y lo tengo a las dos ecuaciones en igualdad de condiciones como para igualarlo, que es lo que se hace. ¿Me han entendido? ¿De dónde sale esta ecuación? No, Ese- profe. Vamos de nuevo. No tener esa tabla que vale 150.000 pesos para hacerle la ecuación, ¿no? Pero bueno. Q es el porcentaje en peso de aire que necesita libre para la combustión, ¿verdad? ¿Cómo lo mido? Y como el porcentaje de Q va a ser igual al oxígeno libre que te queda dividido en el volumen de gases secos que pueden medir y obtener por 100. Ese es Q. Este porcentaje, que es el del título del apunte. Perdón, me fui muy rápido. Fíjense el título. El título era porcentaje de oxígeno, cálculo de porcentaje de oxígeno libre. ¿Cómo calculo este porcentaje de oxígeno libre? Va a ser igual. ¿Tienen para anotar? Al oxígeno, Ahí, espera. se lo dicto. Si tuviese la tablet, ¿qué les digo? ¿Cómo se llama? Reading, ¿cómo es esta que tiene tablet que pueden con un lápiz escribir? Bueno, si la A Simone tuviese... y a Heredia le tienen que preguntar, profe. Ah, Ellos bueno, tienen ellos mi ganan bien, generación. che. Ya vamos a llegar algún día. Bueno. No, sí, yo las veo, también las conozco, pero las veo allá lejos, en Mercado Libre. Bueno, no importa, miren. Tenemos el porcentaje de oxígeno libre, Q% es igual al cociente entre el oxígeno real sobre el volumen de gas seco, por 100. Ahora despejen el oxígeno libre de esa ecuación. Va a pasar dividiendo el 100, va a pasar multiplicando los gases secos y va a quedar el oxígeno libre. Como es oxígeno libre también de la ecuación que está subrayada como la número 9. Por lo tanto, las puedo igualar. ¿Qué es lo que hace don Félix? Bien, profe. Ahí ya se entendió. Podría poner la cámara y hacerlo en el pizarrón si les cuesta, pero me van a ver de Pero lejos. No sé si tengo el pizarrón en mis espaldas, lo puedo hacer si quieren, pero si quiere hacerlo, profe, y vemos si se ve, le decimos. no creo que se vea, porque estamos como a 2 metros de la pizarra. Y no sé cómo se hace zoom con la cámara, así que me están complicando la existencia. Háganlo en un papelito. Vamos de nuevo. Porcentaje Q, chico, es igual. Porcentaje de oxígeno libre a la cantidad de oxígeno libre que ingresa a la cámara de combustión dividido en los volúmenes de gases secos por 100. Miren qué simple. Ahora ustedes de esa ecuación despejen oxígeno libre. Van a pasar multiplicando el volumen de gases secos y dividiendo 100. Y le va a quedar el oxígeno libre, que es exactamente la misma ecuación, o mejor dicho, el mismo término que nos representó en la ecuación recién. Por lo tanto, yo lo puedo igualar.
Al igualarlo, ¿qué hago yo? Despejo el porcentaje que quiero conocer en datos perfectamente conocibles. ¿Por qué? Porque yo no conozco directamente el oxígeno libre, sino lo conozco en función del oxígeno mínimo teórico estequiométrico y el factor de aire, que lo puedo medir a través del exceso de aire. Y me queda el porcentaje Q, que es el proporcional o el tanto por uno o el % de la cantidad de oxígeno libre, en función de los gases secos. Dicho de otra manera, ¿qué cantidad de oxígeno quedó en los gases secos? Miren qué fácil. Pero tengo todavía una incógnita, que es la cantidad de volumen de los gases secos, que eso es lo que habíamos visto que se puede determinar a través de los aparatos. Por eso es el análisis de los gases producto de la combustión. De allí viene el análisis de lo que habíamos visto en ORSAT, exactamente lo mismo. Cuánto lleva la combustión de un carbono, por mol, un mol 22, otra vez todo lo mismo. 1,866 metros cúbicos de dióxido por kilogramo de carbono. Obtenemos exactamente lo mismo, pero por cantidad de dióxido sería 1,86, fíjense ustedes, de carbono, va a ser igual a una cantidad que yo le llamo K, que es la cantidad de dióxido de carbono, que va a ser otra vez un porcentaje, que va a ser igual a la cantidad de dióxido de carbono dividido en el volumen de los gases secos, que también va a ir como volumen de gases secos producto de la combustión, por 100. Si yo despejo K, me va a quedar la cantidad que representa en % de dióxido que se están llevando los gases secos. ¿Me entendieron? Bueno, silencio estampa quiere decir que no me han entendido. Estos cálculos son los mismos que vimos en ORSAT, por eso los pasé rápido. Y es exactamente lo que vimos recién. No tiene sentido repetirlo. Pero el apunte se los pone para ver cómo se obtiene. Bien, habíamos obtenido 1,866 metros cúbicos de dióxido por kilogramo de carbono. Por lo tanto, sé cantidad de kilos que lleva el combustible y me van a representar los metros cúbicos de dióxido que va a llevar ahora por cada kilo de combustible. Más o menos parecido a lo que habíamos hecho con el oxígeno, pero ahora desde el punto de vista del dióxido de carbono. Ahí me está diciendo cuántos metros cúbicos de dióxido produciría C cantidad en el combustible de carbono. Al simplificar la cantidad de kilogramos de carbono, me queda los metros cúbicos de dióxido producido por kilo de combustible. Perfecto. Como yo quiero saber cuánto de dióxido llevan los gases secos, lo expreso como K%. El K% va a ser esa cantidad de dióxido que yo puedo establecer, puedo medir a través de ORSAT, dividido en el volumen de gases secos por 100. Yo al despejar la cantidad de dióxido, uno pasa dividiendo, el otro pasa multiplicando y me queda esa K% multiplicado por el volumen de los gases secos sobre 100 igual a la cantidad de dióxido, que es exactamente la que yo podría obtener como la proporción de 1,866 de C. Por lo tanto, lo igualo. Y despejo en datos conocidos otra vez el K. ¿Para qué quiero esto? Porque tanto C en %, que es la ordenada, perdón, Q en %, esta ecuación 10, que es la ordenada, y como K en %, que es la abscisa, son los dos ejes que necesita el triángulo de Oswald, que lo voy a representar en un eje cartesiano. Ahora me falta la última incógnita, determinar el volumen de gases secos. El volumen de gases secos en una combustión completa y perfecta es la suma del dióxido más la cantidad de oxígeno libre que me queda, más la cantidad de nitrógeno. Por eso dice gases secos, porque no tengo la humedad, ni humedad propia de la atmósfera, ni humedad de combinación propia del combustible. Lo sequé y tengo un volumen de gases secos. ¿Se va entendiendo?
es lo que yo medí en los aparatos, pero de gases secos, es decir, con la eliminación de la humedad. Bien. Yo puedo conocer la cantidad de dióxido producido por cantidad C de combustible con la relación 1.866 de C. Puedo conocer la cantidad de oxígeno libre como la que calculamos recién. Y la cantidad de nitrógeno la puedo tener o en volumen, expresado como el 79% de nitrógeno con respecto al 21% que entra en el aire, o referido a la cantidad de oxígeno que necesito, que es un poco lo que buscamos. Siendo O real, entonces lo multiplico por O real, que es O mínimo dividido en étano. Esta proporción me da 3.76. Y llega a la ecuación final. Entonces, 1.866 de C más la cantidad de oxígeno libre más el nitrógeno, que es 3.76 veces el real, que es O mínimo sobre étano. Silencio están. Se perdieron. ¿Dónde se han quedado? ¿Me entienden? Va la... Volvamos. Sí, creo que sí, profe. Volvamos. De todo esto que estamos diciendo, yo busco dos ecuaciones para representar en un eje cartesiano. Una de ellas es el porcentaje de oxígeno libre, que va a ser representada por Q chico en por ciento en el eje de las Y, como le llaman ustedes. Y la otra ecuación va a ser K por ciento, que es la cantidad de dióxido. No me acuerdo si está en el D o en la X. Bueno, ya lo vean. Es decir, una de las ecuaciones va a representar, tendríamos la cantidad representada en el eje de las X y el otro en el eje de las Y. ¿Sí? Esas dos ecuaciones son las que yo voy a poder colocar los datos y obtener el triángulo de Oswald. Pero para ello me falta una incógnita. Yo supuestamente ya conozco el combustible, la cantidad centesimal, pero me falta el volumen de los gases secos. Y el volumen de los gases secos, ¿qué quiere decir volumen de gases secos? Que una vez que realizó la combustión, yo mido el dióxido de carbono y el agua, pero a su vez le elimino el agua, lo seco a los gases para poder hacer el estudio. Para ello, tengo en cuenta que los gases secos solamente tienen dióxido de carbono, este oxígeno libre que va a ir en proporción con los gases, más la cantidad de nitrógeno. Es decir, que esto sería aire seco. La humedad la retuvimos, ¿no? Y está conformado por la suma de cada uno. Y habíamos dicho que el dióxido de carbono estaba representado en volumen por 1.866 de C, y el aire libre era O mínimo sobre eta menos O mínimo, que es lo que quedaba, por eso se llama libre. Y por lo tanto el nitrógeno era la proporción en que llevaba el aire en volumen de la cantidad del oxígeno real, que nos quedaba en suma como 79 dividido en 21 de la cantidad de oxígeno real. Cada uno de los elementos lo coloco, dióxido, oxígeno libre y nitrógeno, y me da la ecuación de volumen de gases secos, que lo llevo, bueno, esto lo 476 porque saca factor común y le sumo, porque fíjense que O mínimo, entonces, y O mínimo, saca factor común O mínimo, le va a quedar 1 más 376, como está multiplicando, saca, fíjense, más 1, es 476, ¿sí? De étano. Bien. Bueno, eso es álgebra, ¿no? Podrían practicar. Esa sería la ecuación de volumen de aire seco, que lo coloco en la ecuación de Q y de K. Y ya tengo las dos ecuaciones para representar mi diagrama y analizo qué es lo que está pasando. Vamos a ver. Si Q, es decir, la cantidad de oxígeno libre
es 0. ¿Qué quiere decir? Que estamos en la cantidad de oxígeno teórico y no hay nada libre, ¿verdad? Al ser 0 en el diagrama, ahora vamos al triángulo para que ustedes se ubiquen. Acá está. Ah, qué macana, está muy grande. ¿Cómo era para achicar, chicos? ¿De acá era? ¿Ya lo achiqué muy más? ¿De más? ¿Ahí lo ven bien? ¿O está muy chico ya? No, está bien, está bien. Ahí está bien. Bueno, fíjense. Ah, miren, en el eje de las X, abscisa, represento la cantidad Q en por ciento, que sería el oxígeno libre. Y en el eje de la Y, el K, que es el porcentaje de dióxido en los gases secos. Ahora vamos a analizar uno y otro para ver si nosotros conformamos el triángulo de Oswald, ¿no? El diagrama se le llama cuando lo llevamos tridimensional. Bien. Sí, estas eran las dos ecuaciones que acabamos. ¿Está muy chico? ¿Lo ven bien o quieren que lo agrande un poquito? Ahí, a ver. Profe, ¿Qué? apriete control L. No, a ver si me desconecto. Che, no me hagas probar nada. Estaba una vez un alumno me dijo, no, Es no para se haga. ponerlo En pantalla completa, pero Control L era. Sí, Ah, ¿ustedes quieren pantalla completa? Control L, decí vos qué es. A ver. ¿Qué dice? Ahí está. Se ve mejor ahí, profe. Sí, profe. ¿Se ve mejor? Ustedes ven mejor. Yo no veo nada. Bueno, ayúdenme. Ahora hágale zoom, profe. A mí se me achicó, che. ¿Y Sí, cómo pero le hago zoom? le ocupa toda la pantalla ahora. Ahora le puedo hacer zoom. Aprieta control y con la ruedita lo hace por arriba. Qué chicos inteligentes. Si ustedes han nacido con el teclado y el teléfono, ¿no? Bueno, miren. Vamos a analizar las dos ecuaciones que se puede realizar el triángulo de agua. ¿Qué pasa si Q es 0? Si Q es 0, lógicamente, en el diagrama, y ahora como paso más rápido, ahí está. Si Q es 0, en el diagrama estaríamos obteniendo el punto A. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué sería 0? Porque no hay oxígeno libre, es decir, que estoy en la cantidad teórica de oxígeno que necesitaría. Por lo tanto, esa cantidad teórica de oxígeno me daría la cantidad teórica Q, que para un determinado combustible es K porcentaje, que dependiendo del combustible yo tengo distintos porcentajes. Perfecto. Entonces también encontraría el punto C. Ahora, ¿qué pasa en el otro extremo? ¿Cuál es la otra proporción que coloca? A ver, ¿dónde estábamos? Espera, ya me perdí. Q es 0, ¿cierto? Estábamos en el punto A. ¿Qué pasa ahora si, bueno, al tener esa proporción, como ya le dije, en la cantidad estequiométrica perfecta de oxígeno, obtendríamos la verdadera cantidad en por ciento de dióxido de ese combustible, que es el punto C. Bueno, eso ya se lo dije. Veamos el otro extremo. ¿Qué pasa cuando E, que sería el exceso, es decir, lo que me queda como real, es infinito? Quiere decir que yo le abro toda la clapeta, toda la disposición de aire. 1 sobre E, el factor de aire, fíjense, 0. Y viendo en el diagrama, cuando ingresa la cantidad teórica máxima de oxígeno, ¿cuánto va a tener en volumen el aire de oxígeno? El 21%. Aparece el punto B. Quiere decir que cuando es aire infinitamente grande, yo obtengo el 21% como máximo. Entonces tengo el punto B. Obtenido el punto C
y el B yo los puedo unir para ese combustible. ¿Por qué? Porque K es la proporción de dióxido que ese hidrocarburo va a obtener. Entonces, uno y obtengo este triángulo que se le dan llamar el triángulo de Oswald. Pero todavía tengo que analizar los distintos ítems Profe, inferiores. ¿puede volver a explicar el punto B? Me perdí ahí. El punto... Cuando E es igual a infinito y Bueno, Profe, sí, siempre va a ser 21% para todo sí, los señora, combustibles. ¿por qué? se No satura el sé, combustible ahí. Por la, como- Por, por la por- composición del aire. Muy bien, Alex, muy bien. Por esta relación, porque estamos haciendo con respecto a la relación de que teóricamente en la naturaleza obtenemos el 21% en volumen de oxígeno. No hay más, ah, bien. ¿entiende? Quiere decir que usted toma un metro cúbico de oxígeno, 79 partes son de nitrógeno y 21 por más, no hay forma. Entonces, al hacer ingresar la mayor cantidad infinitamente grande de oxígeno, mejor dicho, de aire, yo estoy haciendo entrar como máximo el 21%. Por eso yo tengo el punto B. Ah, ya entendí, profe, Profe. gracias. ¿Sí? si Q es 0, está hablando de una combustión completa. Sí, señor, y perfecta. Por eso yo tengo K máximo de dióxido. Por eso yo te puedo decir que para el oxígeno libre, 0, como oxígeno libre era real menos mínimo o estequiométrico, si es 0, ¿qué quiere decir? Que real es igual al mínimo o estequiométrico. Si es el Claro. mínimo, si es el estequiométrico, el teórico, vas a tener el máximo porcentaje de dióxido que le vas a sacar a ese combustible, que es lo que teóricamente mejor le produciría a la máquina térmica. Obtener el máximo porcentaje de dióxido. Esos son los dos extremos. El máximo de aire y el mínimo de aire con el máximo de dióxido. Uno, y tengo para ese combustible este triángulo. Es decir, que cada combustible tiene su triángulo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todos van a tener el 21% de oxígeno, pero no todos van a tener el porcentaje de dióxido, porque va a depender de la cantidad centesimal de carbono que contiene la molécula del hidrocarburo o del combustible. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Sí, Sí, o sea que en C y en A van a ser combustiones perfectas. En C y en A, claro. Claro, porque sería perfecto y completo. Pero es teórico, porque no puedes tener más con los microsegundos de todos los elementos tan precisos que se manejan, aún teniendo los mejores ordenadores, puedes conseguir. ¿Mm? Claro, ese Se es el límite se teórico. está extendiendo ahora. Ustedes saben que hay motores que están aprovechando la sincronía doble de los pistones y con hasta 3 veces por cada vaivén del pistón de inyectores, ¿no? Y eso se está consiguiendo, pero todavía no está la tecnología, ¿no? Pero puede en algún momento llegar a obtenerse. ¿Por qué no? Y ahí sería el máximo de aprovechamiento de los combustibles. Tendría justo lo que necesita. Por lo tanto, para ese 0 de oxígeno libre, aire, ¿no? O oxígeno que viene con el aire, tendría el máximo cantidad de porcentaje de dióxido, que es lo que verdaderamente necesita una máquina térmica. Bien. Punto A, punto B. Ahora veamos los puntos intermedios. Si yo en la recta conformada en esta diagonal del triángulo le voy dando en cada una de las ecuaciones el valor, tanto en estas dos ecuaciones le voy dando el valor etan dividido en 10 partes, es decir, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Voy a ir obteniendo para 0,1 un valor de K dióxido, para 0,1 Q de oxígeno libre. Por lo tanto, voy a obtener un punto.
y así sucesivamente. Entonces voy obteniendo los puntos para 0,1, para 0,2, para 0,3, que sería el factor de aire que necesita como máximo hasta 1, miren. ¿Por qué como máximo hasta 1? Porque en 1 sería el máximo cantidad con ese factor de aire. Cuando este era 1, estábamos en el teórico. Por lo tanto, es K. Si etan es 1, el real era igual al teórico. Por lo tanto, estoy obteniendo K de dióxido. Por lo tanto, coincidiría allí. Entonces me divide en 10 partes iguales el segmento para cada una de las partes de oxígeno libre y del porcentaje K. Este caso creo que era, no me acuerdo si era, fue el oil, no sé cómo es el ejemplo que pone. Bueno, léanlo a la punta. Este triángulo es para un determinado combustible, ¿sí? Profe, con el triángulo se puede hacer un análisis de la contaminación del combustible. Pero por supuesto, si ahí vamos. Déjenme terminar. ¿Qué hora es, chicos? Me quedan 10 minutos. No vamos a llegar. Me han hecho ir por las ramas, yo pensaba terminar. Bueno, pero prefiero que aprendan a correr con el programa. Después veremos de recuperar. Sí, por supuesto, hijo, es para justamente ver eso. Qué tan bueno es el combustible por un lado y qué tan malos son los equipos combustores que tenemos por otro, ¿no? Vamos a una combustión incompleta. En la combustión incompleta, ¿qué aparece? El monóxido. Otra vez hacemos el estudio del carbono con el oxígeno en peso, en volumen, y no obtenemos una relación que ya no es de 1.866, sino que dice que obtenemos 0.933, o mejor dicho, necesitamos 0.933 de oxígeno por cada kilo para producir monóxido en este caso, más calor. Recuerden que ahí tenemos una pérdida de calor latente, que al producir monóxido nos da mucho menos que producir dióxido. 8.140, si mal no recuerdo, contra 2.200, es decir que había como 5.700 kilocalorías que perdíamos al producir monóxido, que luego lo podemos recuperar. Por eso se llama calor latente, ¿sí? Bien. Vamos ahora a la cantidad centesimal del combustible. Lo expreso en metro cúbico de oxígeno por cada kilo de combustible para obtener monóxido. Vamos Profe, con el hidrógeno. Sí, dijo que luego lo podíamos recuperar eso. sí, señor. ¿Cómo? Con una postcombustión se coloca un filamento de platino que es catalizador del monóxido y se le incorpora más oxígeno a presión. Ahí sí tiene que ir oxígeno libre y se le llama postcombustores. Uno de esos ejemplos lo utilizan en la actualidad los aviones caza, que tienen postcombustores para incrementar la potencia y llegar a Mach 2,2. Entonces yo le doy oxígeno a través de catalizadores. Bueno, ellos deben tener, dicen que son cerámicos, ahora no es tan platino. Son otro tipo de catalizadores que en medio es secreto de estado, ¿no? Pero son catalizadores que producen la combustión del dióxido de carbono y recuperan esas 5.700 kilocalorías por mol de monóxido producido. Serían postcombustores, ¿sí? Bien, vamos Bien. al análisis del hidrógeno, que es análogo a lo que vimos recién, ¿sí? Entonces, ¿cuánto produciría esa producción de monóxido? Tengo, fíjense, O mínimo, pero en este caso asterisco. ¿Cómo hago para sacar esa manito? Che, no me gusta. Bueno, no importa. Ese O asterisco es 0.933 de C, fíjense, ya no es 1.8, por el cálculo que habíamos hecho recién con respecto al monóxido, ¿sí? Bien. Esto es en volumen. En peso da igual, en volumen es distinto. Lo mismo para el análisis real. Fíjense que el mínimo sobre etan
sigue siendo lo mismo, nada más que el oxígeno libre, en este caso, para producir monóxido, O asterisco, va a ser O real menos O asterisco mínimo, que es el que conocimos recién. Y lo reemplazo y lo llevo, y fíjense que ahora dice Q asterisco, no sé si alcanzan a ver, es Q porcentaje asterisco. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de oxígeno libre máximo para producir volúmenes de monóxido de carbono en los gases producto de la combustión, para ese volumen de gases secos, que va a ser distinto, por supuesto. Ya no va a llevar dióxido, va a llevar monóxido. Y se le llama P cantidad. Y P cantidad, al hacer el estudio, como habíamos visto recién, se hace exactamente lo mismo, pero en peso. Fíjense ahora, en peso es exactamente lo mismo que el monóxido. Es una característica que tiene el carbono solamente, chicos. Que en peso me da, es decir, por kilo de carbono, me da en volumen lo mismo que monóxido que de dióxido. Es una característica que tiene el carbono. Bien, hago también la cantidad de oxígeno por carbono. Y acá llega un concepto nuevo, que es P cantidad de oxígeno para producir monóxido. En por ciento va a ser otra vez la cantidad de monóxido dividido en gases secos, que ahora es distinto, por ciento. Lo despejo y la igualo. Y obtengo el porcentaje que voy a representar también en el diagrama. Esa P representado en el diagrama, si me permiten adelantarme un poco, a ver si puedo más rápido. Acá está. Es el punto D. Ese punto D va a ser la cantidad en monóxido de oxígeno libre que me va a representar. Pero como la cantidad de gases secos asterisco es distinto por ser monóxido de carbono, también lo tengo que calcular como la suma ahora no del dióxido, sino monóxido, más oxígeno libre para el monóxido y la cantidad de nitrógeno, que sigue siendo la proporción de 3.76. Sumo todo y tengo volumen asterisco para el monóxido. Y aparece otra vez Q, que es la cantidad de oxígeno libre para producir monóxido. Esa cantidad Q y P, en este caso, la puedo volver a representar analizando qué pasa para E igual a 1 y para E igual a 0. Y aparece, como la hice ver recién, el punto D en proporciones Q, oxígeno libre, y P en cantidad de monóxido. Conocido ese punto, yo lo trazo en el diagrama con respecto a C. D y C es la línea que va a representar la cantidad que va a separar de una combustión completa y una combustión incompleta. Va a haber zona de exceso de aire con zona con defecto de aire o con falta de aire, ¿sí? A partir del punto D. Y los porcentajes de monóxido se hacen a través de la recta perpendicular a la, ¿cómo se llamaba este? Hipotenusa del triángulo de Euler, y luego lo divide en 10 partes. Esta sería la recta que representaría la cantidad de monóxido que tiene en ese tipo de combustible. Cada uno de ellos tiene un punto D y un punto E, ¿verdad? Y la recta D es la que me va a separar la zona de combustión que ustedes dependerían de su tipo de instalación para poder llevarla a cabo. Es decir, si tengo una mala combustión, estaría en esta zona. Entonces tengo que regular el aire o la cantidad de combustible para caer en esta zona. Y voy jugando con ese punto. Este triángulo ya está hecho para el combustible que ustedes tienen de esa máquina térmica. Es decir, que va a haber para el diésel, para la nafta, para el gas natural, para el metano, para todo el combustible ustedes ya tienen que diagramar
o que realizar el triángulo correspondiente. Luego tienen las distintas divisiones que la van igualando y la van obteniendo la cuadrícula correspondiente. Ahora, la pregunta sería, ¿qué hora es? No estoy excedido de tiempo, ya estoy sobre la marcha. Bueno, luego me queda como tarea para ustedes ver qué pasa si es mayor a 1 y hasta cuándo yo puedo hacerle etan mayor a 1. Se lo dejo como pregunta para la clase que viene. ¿Se animan? Sí, Bueno. profe, pero Bueno. después usted explique si No, por fallamos. supuesto. Por Estamos en supuesto, lo correcto, pero estamos equivocados. no. Veamos si lo pueden hacer. Vean los ejemplos del apunte. Y ahí tienen varios ejemplos. Por eso se los proyecté al apunte para que ustedes puedan de esa manera saber a dónde leerlo. También tengo el Power. Si quieren les mando el Power. Pero yo Sí, creo que... profe, mande todo el material. Sí. Bueno, bueno, ya les voy a mandar material. ¿Qué le estaba por decir? Bueno, entonces quedamos que para la clase que viene ustedes me dicen hasta dónde le puedo colocar etan mayor a 1 y para qué me sirve. ¿Mm?